tardes, mi nombre es Luis Enrique Bartolón López. Pues yo voy a explicar lo que son las normas aplicables. En este caso tenemos lo que es la norma oficial mexicana 05 STPS 1998, que dice que es la norma de condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Bueno, se dice que esta norma tiene como objetivo prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. También tenemos en lo que es el mapa conceptual, que fue publicada el 2 de febrero de 1999 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor en el mismo año, pero en el 28 de abril, es decir, unos meses después. También tenemos como antecedentes que con fecha de 3 de diciembre de 1993 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana 05 STPS 1993 relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles. Es decir, esta norma fue la que dio origen a la que se tiene hoy en día, que fue la publicada en 1998. También tenemos que esta norma tiene los campos aplicables en todo el territorio nacional, es decir, en todo México, además de que se aplica en todos los centros de trabajo donde se maneje, transporte y almacene sustancias químicas peligrosas. Tenemos que se aplica a todas las empresas con estas condiciones, como se había mencionado anteriormente. También tenemos en esta parte un apartado que nos dice las obligaciones que debe tener el dueño o la empresa que cuenten con estas condiciones y los obliga a estas a determinar actividades peligrosas y operaciones en estados confinados que requieran autorización para ejecutarse, es decir, que se necesite únicamente la autorización del que está a cargo para poder ingresar o para poder hacer uso de estas sustancias químicas peligrosas. También se deben elaborar programas específicos de seguridad e higiene para evitar algunos riesgos. Analizar el riesgo potencial, que es una parte muy importante para poder definir lo que son los manuales de ayuda o manuales de primeros auxilios, que más adelante lo vamos a ver. También este debe contar con la documentación de la norma 005 STPS 1998. Elaborar manuales de botiquín de primeros auxilios, es decir, para ver cómo se deben manejar los materiales en caso de alguna emergencia. Depósitos de sustancias químicas peligrosas. Asignar, capacitar y adiestrar personal de primeros auxilios para evitar algún riesgo o alguna tragedia. Proporcionar equipo de protección personal a cada uno de los empleados. Capacitar y un programa de seguimiento y comunicar al trabajador el riesgo al que está expuesto. Esto se debe hacer antes de que el trabajador entre a la empresa y practicar exámenes médicos, que esto se debe de hacer siempre de manera constante, ya para evitar algunos peligros. Como podemos ver, estas obligaciones ya se aplican en México y de hecho en algunas empresas se han podido observar que incluso cuentan con sus propias reglas de desinfección antes de entrar al área de trabajo y después de salir, esto para evitar algún riesgo potencial con las sustancias químicas peligrosas que ahí se manejan. Para poder ver esta parte también tenemos lo que son las definiciones para efectos de esta norma, es decir, cuando nosotros entremos a esta parte de las normas vamos a encontrar muchos aspectos o muchas palabras que posible confundir, entonces necesitamos tener las definiciones para efectos de esta. Tenemos se podría decir que es un glosario de palabras, tenemos entre ellas las actividades peligrosas, que esto se refiere a todas las actividades que pueden causar algún daño al trabajador. B, tenemos atmósferas explosivas, es decir, algún espacio donde se encuentren o algún tipo de material que tenga esta reacción. Tenemos también atmósferas no respirables, es decir, un espacio donde no se puede entrar sin una máscara de protección, ya que el inhalar estas sustancias podría ser muy altamente peligroso. Autoridad del trabajo es lo que mencionamos anteriormente, es decir, tener toda su documentación a mano. También tenemos lo que son los centros de trabajo, es decir, los espacios donde se va a confinar cada una de las actividades para evitar los riesgos. Los espacios confinados, lo que mencionábamos acá, determinar un área específica para mantener estas sustancias para que no se pueda tener acceso cualquier persona y siempre se tenga conscientemente lo que hay en esa área. Tenemos los exámenes médicos de ingreso. Dice que esto es realizado por un doctor para conocer el estado físico y mental del empleado y para determinar si es recomendable que entre a trabajar. Tenemos los exámenes médicos específicos. Esto igual es por un doctor y se realiza cuando se sospecha alteración de la salud del trabajador con la finalidad de realizar una evaluación médica exhaustiva con respecto a las sustancias químicas peligrosas. Es decir, que si alguno de los trabajadores ya se expuso a una de las sustancias químicas peligrosas y se ven reacciones que no son normales, se hace este examen médico para ver qué es lo que está pasando con él. También tenemos en el punto ahí tenemos los exámenes médicos
periódicos, es decir, que eso se va a hacer una cierta cantidad de días o tiempo, un determinado tiempo, para estar checando y hacerle exámenes generales a los empleados para ver si no han sufrido alguna reacción por las sustancias químicas peligrosas. Tenemos también lo que son los explosivos primarios, que dice que son materiales que presentan facilidad para que se hagan quemar, ya sea por calor, chispa, fuego o fricción, por lo que se utilizan como disparadores y son muy pocos estables. Y también tenemos los explosivos secundarios, que dice que estos necesitan de un explosivo primario para poder tener una reacción o un agente simplemente que los haga detonar. Tenemos el apartado L, que es la inestabilidad. Es una característica de aquellas sustancias que por sus propiedades físicas y químicas alteran su estado líquido al aplicarse energía. Tenemos materiales resistentes al fuego, son materiales no combustibles que sujetos a la acción del fuego no transmiten ni generan humo o vapor tóxico. Es decir, que estos más bien nos van a ayudar para protegernos en algunos casos. Tenemos los polvos, un espacio apartado para almacenar todas las sustancias tóxicas, se podría contar como un espacio confinado. Procedimiento seguro, secuencia ordenada y lógica de actividades para trabajar, para llevar a cabo una tarea de forma que minimice los riesgos a los que se expone el trabajador. Tenemos también el riesgo potencial, probabilidad de que una sustancia química peligrosa cause daño. Sustancias combustibles son aquellas en estado sólido líquido con un punto de inflamación mayor a 37.8 grados centígrados. Sustancias corrosivas son todas aquellas en estado sólido líquido gaseoso que pueden causar algún daño al tejido vivo. Sustancias explosivas son aquellas en estado sólido líquido gaseoso que por un fin incremento de temperatura a presión sobre una porción de masa reaccionan repentinamente generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente. Sustancias inflamables son aquellas en estado sólido líquido gaseoso con el punto de inflamación menor a 37.8 grados, es decir, sustancias irritantes son todas aquellas en estado sólido líquido gaseoso que pueden causar algún daño o pueden causar alguna irritación en el tejido vivo. Sustancias químicas peligrosas son todas aquellas que por propiedades físicas o químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamación, explosividad, toxicidad, reactividad, corrosividad o una acción biológica dañina. Es decir, todos los puntos que acabamos de ver. Sustancias reactivas son aquellas que presentan susceptibilidad para liberar energía. Sustancias tóxicas son aquellas en estado líquido gaseoso que pueden causar absorbilidades. Es el sistema de inyección y extracción del aire por medios naturales o artificiales mediante el cual se puede modificar las condiciones del aire del medio ambiente laboral en cuanto a concentración de contaminantes, temperatura y humedad. Esto es para que nos queden cada uno de los puntos que estamos viendo y que vamos a seguir viendo en esta parte. Como siguiente también tenemos, como les mencionaba en un principio, que para que se apliquen todas estas normas, después de que se obliga al dueño de la empresa a estos puntos, también se le obliga a tener manuales de procedimientos de seguridad, es decir, de cómo se van a ir realizando las tareas, manuales que especifiquen y determinen la cantidad de regaderas, lavaojos, neutralizadores, inhibidores, esto para hacer el efecto de alguna desinfección por alguna contaminación que se haya dado. También tenemos un manual de primeros auxilios. Esta debe contener información con la definición de los medicamentos, es decir, para qué sirve y cada uno de los materiales en el caso de que se necesite hacer uso de ellos. Para que todas estas normas puedan funcionar correctamente, también tenemos que no solamente es obligación de la empresa ni obligación del dueño de la empresa, sino también en esta parte influyen mucho los empleados, ya que ellos también tienen obligaciones. Una de ellas es cumplir con las medidas de seguridad, es decir, seguir todo el reglamento, participar en la capacitación y adiestramiento proporcionada por el personal o ya sea por el dueño de la empresa, cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal, participar en brigadas de respuestas a emergencias y someterse a los exámenes médicos que se van a realizar, el examen médico de ingreso, el específico y el periódico. Algunos de los requisitos generales para las empresas que cuentan con ese tipo de condiciones de seguridad: se deben colocar señales y avisos, colores e identificación de fluidos conducidos en tuberías conforme a lo establecido en las normas 026 STPS 1993, en la norma 027 STPS 1993 y en la norma 028 STPS 1993. También se dice que se deben de llenar los recipientes a un máximo del 90% de su capacidad, aquellos recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas. Los recipientes portátiles sujetos a presión que contengan sustancias químicas peligrosas deben contar con válvulas y nanómetros.
tener indicada la presión máxima de trabajo. Los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben contar con cimentación a prueba de fuego. Las tuberías y recipientes fijos que contengan sustancias químicas peligrosas deben contar con sistemas que permitan interrumpir el flujo de dicha sustancia. Se debe contar con zonas específicas para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Se debe identificar los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas y los recipientes con sustancias químicas peligrosas deben permanecer cerrados mientras no estén en uso. Cuando se cuente con un sistema de ventilación artificial, este debe operar bajo un programa de mantenimiento y supervisión de funcionamiento. Pues estos son los puntos que debemos de tomar en cuenta para lo que son las normas 05 STFS 1998. Como nos pudimos dar cuenta en la exposición, no solamente la norma 05 STFS 1998 la que va en cuenta acá, sino que tenemos una inmensidad de normas, las cuales cada una se llevan de la mano y tenemos que tomarlas muy en cuenta para formar una empresa que vaya a contener o a manejar o a transportar sustancias químicas peligrosas. Pues esto ha sido todo de mi parte, espero que haya quedado muy claro el tema y pues a continuación igual les vuelvo a dejar la exposición, pues a cuadro sinóptico para que